Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. En el video de hoy vamos a continuar con la serie educativa que estamos haciendo, que es una playlist donde vamos hablando de distintos indicadores técnicos como ya hicimos con las medias móviles y ya hicimos con el RSI o el índice de fuerza relativa, que ya están disponibles en el canal. Ahora vamos a hablar del MACD, que es otro indicador que votaron en el canal que querían verlo. El MACD es el Moving Average Convergence Divergence, que básicamente es las medias móviles convergentes divergentes, que es un indicador interesante que tiene varios partes que son un poquito complejas de entender al principio, pero una vez que se empieza a analizar resulta bastante fácil. Así que sin mucho más que decir, vamos a empezar con el video, pero antes no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos tanto videos como educativos como los que estamos haciendo ahora, donde hablamos de indicadores técnicos, como también videos de análisis de mercado, análisis de oportunidades en el mercado para hacer trades, por ejemplo, una venta en corto o una compra, tanto de acciones como de criptomonedas, y otro tipo de videos relacionados a esto, ¿sí? Así que comencemos con el video. Para eso vamos a explicar de qué se trata el MACD, a qué hace referencia. Básicamente el MACD es un indicador que utiliza varias medias móviles, por eso se llama lo que se llama el MACD, la abreviatura es justamente media móvil de convergencia y divergencia, y tiene tres elementos en particular, ¿sí? Antes de comenzar con eso, vamos a primero abrir el MACD para que lo puedan ver. Para eso ir al, voy a ir al gráfico y a aplicar el indicador MACD, que para hacerlo simplemente pueden ir, por ejemplo, acá donde dice indicadores, en el Trading View, van a indicadores y escriben MACD, o sea, MACD, ¿sí? Abren acá y tenemos lo que es el MACD acá abajo. Lo voy a agrandar ahora para que lo puedan ver con mayor facilidad. Acá lo tenemos, es esto de acá. Esto está aplicado al gráfico de Tesla diario, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata cada parte, ¿sí? Tenemos tres elementos. Por un lado tenemos el histograma. El histograma es esto de acá que vemos que son las barras, ¿sí? Estas barras rojas y verdes, dependiendo de si van bajando o subiendo. Algo en particular para que vean el histograma, para que entiendan qué significa cada color. El verde es cuando está por encima de la línea de cero, esta, ¿sí? Que vemos acá. El color verde más oscuro significa que esta barra es más grande que la barra anterior y así sucesivamente. Si hacemos zoom acá podemos ver, vamos a agrandar un poquito para que se entienda. Acá por ejemplo vemos que esta línea acá es mayor que la de acá abajo. Esta de acá abajo es roja clara porque vemos que está por debajo de la línea de cero que vemos acá, ¿sí? Esta línea, la siguiente línea esa también es verde oscuro porque es más alta que la anterior y así sucesivamente hasta llegar a esta, ¿no? Y acá en esta de acá vemos que este verde es más clarito porque esta barra de acá es más chica que esta de acá, ¿sí? Pero sigue siendo verde porque está arriba de la línea de cero, ¿sí? En el caso inverso, que tenemos las barras rojas, tenemos que la barra roja, cuanto más abajo está, más roja es un color rojo más oscuro, ¿sí? No se va cambiando el color, pero sí el tono de estos dos, ¿sí? Es decir, acá por ejemplo tenemos que esta barra roja es más baja que la anterior, por lo tanto es roja. Pero esta barra roja es más clara porque es más alta que la anterior, ¿sí? Pero es roja aún porque todavía sigue estando debajo de la línea de cero, ¿sí? Eso es para que entiendan los colores. Esto es el histograma, entonces, uno de los componentes del MACD. Ahora vamos a explicar exactamente qué significa cada parte del MACD, ¿sí? Y qué significa el histograma también. Luego tenemos lo que sería la línea propiamente del MACD, que es la línea azul que vemos acá, esta curva que vemos azul. Esta línea lo que básicamente nos dice o calcula es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de distinto rango, ¿sí? ¿Cómo sabemos de qué rango estamos hablando? Estamos hablando acá, que lo vemos acá arriba en el gráfico, tenemos 12 y 26. Recordemos del video que hicimos sobre medias móviles, que lo pueden ver en el canal, está ahí disponible, lo voy a dejar también acá arriba en una tarjetita para que lo puedan ver. Básicamente lo que habíamos hecho es hablado de las medias móviles y habíamos hablado de las distintas medias móviles, que teníamos la media móvil simple, la media móvil exponencial, y la media móvil exponencial que habíamos dicho es la media móvil más rápida, ¿sí? La que más rápido se adapta al cambio del precio. Para que entiendan el detalle de lo que son las medias móviles, vayan a ver ese video, no me voy a poner a hablar de eso acá porque estamos hablando del MACD, ¿sí? Pero básicamente la línea azul, que es la línea del MACD, es la línea es la diferencia entre las dos medias móviles, ¿sí? Exponenciales. La media móvil de 12 y la de 26 en este caso, ¿sí? Que lo podemos ver acá también para que lo entiendas. Si vamos a la tuerquita acá, que es la configuración del indicador. Acá vemos que la media móvil es la línea azul que las dos medias móviles que toma exponenciales son la de 12 y la de 26. Yo particularmente a veces esto lo cambio y lo uso más como 5 y 10, por ejemplo, porque me representa un poquito mejor lo que la de 5, lo que estamos diciendo son 5 días de sesión, digamos, de trading, porque tenemos de lunes a viernes. Y la más lenta es la de dos semanas, ¿sí? También, perdón, la de un mes uso acá, ¿sí? La lenta la uso de 20 días, que es un mes de trading, ¿sí? 5 por 4 básicamente. Entonces,
Eso sería también la configuración básica es la de 12-26. Cada uno obviamente usa la que quiera, a mí me gusta más esa. Entonces tenemos que la línea azul, que es la línea MACD, es la diferencia, es decir, la resta entre la media móvil de 26 y la de 12 en la configuración normal. Y en el caso que yo uso es de 5 y de 20, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos luego? Tenemos la línea de señal, que la línea de señal es la línea naranja que vemos acá. Esa línea de señal, ¿qué nos dice? Esta línea de señal es un promedio, ¿sí? Es el promedio exponencial del MACD de 9 periodos. Eso también lo podemos configurar, obviamente, lo tenemos acá. Yo en general uso la de 9 o la de 10. Lo que se hace esta línea de señal básicamente es tomar un promedio del MACD, ¿sí? Es un promedio de la línea azul de los últimos 9 periodos, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué es lo que cómo se utiliza este gráfico, este indicador y cómo podemos tener señales de trading, de compra o de venta con este indicador? Ahora vamos a explicar todo eso, ¿sí? Básicamente lo que tenemos, algo que todavía no indiqué, que es el histograma, ¿no? El histograma ya dijimos cómo funcionan los colores, pero qué es lo que nos mide, ¿sí? El histograma lo que nos mide es la diferencia entre el MACD y la señal, ¿sí? Es la diferencia entre la curva azul y la curva naranja, ¿sí? Eso es lo que nos dice básicamente. Por eso tenemos que, por ejemplo, cuando el MACD está más abajo que la línea naranja, va retrocediendo, es decir, que va bajando la curva y se convierte en roja, porque es negativa la diferencia, ¿sí? Y cuando está arriba, por ejemplo acá, es verde, ¿sí? Por ejemplo acá, que está arriba es verde, cuando está acá abajo es roja. Básicamente es la diferencia entre estas dos. Eso es lo que nos mide el histograma, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se utiliza. Parece complejo este indicador porque tiene muchas variables, pero se puede sacar fácilmente qué tipo de señales nos da, ¿sí? Para eso vamos a achicarlo de vuelta y vamos a agrandarlo un poquito acá para que se vea en el gráfico. Acá estamos viendo el gráfico diario de Tesla, ¿sí? Es un gráfico de la acción Tesla con un gráfico diario. Entonces, ¿cómo se utiliza este indicador y en qué situaciones es más fácil o más recomendable utilizarlo? Primero, como recomendación principal, este indicador se usa únicamente, o mejor dicho, yo por lo menos lo uso únicamente en mercados con tendencia, ¿sí? Tanto tendencia bajista como alcista. Es decir, esto es una tendencia alcista, lo puedo usar. Esto que es una tendencia lateralizando, no lo uso demasiado, ¿sí? O sea, da mejores señales en tendencias marcadas. En mercados laterales no es recomendable usarlo este indicador. Entonces, otra cosa también es el time frame, ¿sí? En general, este indicador a mí me gusta usarlo más bien en time frames más largos, ¿sí? Lo uso mucho para entender cuál es la tendencia del mercado, ¿sí? En general lo uso en el semanal y en el diario, como mucho en el diario. En general lo uso más en el semanal, ¿sí? Pero también lo uso en el diario, pero esos son los dos time frames. Más chico que eso no suelo usarlo. Entonces, time frames altos, un día a una semana o también en mercados no laterales, en mercados con tendencia alcista o bajista, pero no laterales, ¿sí? Esos son los dos lugares en los cuales se utilizaría este indicador en el uso que yo le doy, por lo menos, ¿no? Y en el cual es recomendable también en general. La mayoría de los traders no recomiendan usar el MACD en mercados laterales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las señales que nos da? Las señales son bastante fáciles de entender. Vamos a agrandarlo acá para que se vea. Básicamente lo que hay que hacer como regla general es que si la línea MACD, que es la azul, corta a la línea de señal, por ejemplo, acá tenemos un corte, vamos a marcarlo para que lo identifiquen. Acá vemos que la corta para arriba, ¿sí? Cuando corta y va para arriba es una señal de compra. Y cuando corta y va para abajo es una señal de venta. Acá tenemos los dos casos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estas dos señales entonces nos dice si hay que vender o comprar como indicador técnico, ¿sí? Pero hay que tener algunas cosas en cuenta. Por un lado tenemos que, en general, cuando está por encima del cero, la señal es más fuerte, ¿sí? La señal es más débil cuando está por debajo del cero, tanto para compra y venta, ¿no? Y lo otro a tener en cuenta es que es un indicador que suele tener fallas, no suele dar siempre señales claras, pero cuando las da podemos sacar un muy buen trade. Vamos a mostrar un ejemplo acá, ¿sí? O sea, es un indicador que como todos hay que utilizarlos con otros indicadores técnicos, no usarlos solo, ¿sí? Pero acá vamos a ver, por ejemplo, miremos esto. Agrandamos acá para que se vea. Estamos viendo el gráfico de Tesla acá arriba. Y acá tenemos que, si le metemos zoom, vamos a poder identificarlo más fácil. Acá tenemos un cruce, ¿sí? Este de acá. Lo voy a marcar. Acá vemos que la línea del MACD cruza la línea de señal y se va para arriba, ¿sí? Vamos a achicarlo ahora para que lo vean. Y todo este periodo nos está diciendo que está por arriba y acá recién cruza, ¿sí? Entonces, si marcamos con una línea vertical los dos lugares donde nos marcan esto, vamos a ponerlo. Vertical line, acá está. Acá hay un cruce y acá hay otro cruce. Vamos a marcarlo ahí también. Ahí está. Entonces,
El trade este, por ejemplo, el indicador nos daba que hagamos una compra acá y que la vendamos acá, ¿sí? Acá tenemos un típico claro de una señal falsa. ¿Por qué? Y porque nos da una venta acá que si vendíamos nos perdíamos toda esta corrida. Pero a su vez nos dio una señal clara de compra acá que nos vino bárbaro, ¿sí? Porque si bien nos dio una señal falsa acá, nos dio una buena señal de compra acá y es un trade de 58% en 23 días. Por lo tanto, no voy a estar triste por eso. O sea, simplemente te da una señal de venta adelantada acá que es verdad que es una señal falsa, pero a la vez nos dio una señal de entrada positiva. Así que siempre que haya un trade positivo es bueno verlo. Por eso, este indicador, como toda la gran mayoría de los indicadores, como dan señales falsas a veces, hay que coordinarlos, combinarlos con otros indicadores técnicos. Por ejemplo, un RSI para ver si está en zona de sobrecompra. Si acá vemos que en el RSI, por ejemplo, cruza la línea para abajo, es decir, cruza de la zona de sobrecompra. Hablamos en el otro video del canal sobre el RSI, así que lo pueden ver. Pero si vemos que cruza la línea de sobrecompra, podemos decir que bueno, vamos a vender correctamente porque hay una concatenación de dos indicadores. Vamos a agregarlo el RSI para ver eso básicamente ahora, que yo tampoco lo vi en el momento, pero acá lo tenemos. Por ejemplo, acá tenemos que en esta misma línea que seguimos acá, el RSI ya está en zona de sobreventa, ya está en zona normal de vuelta, por lo tanto, si íbamos a vender en algún momento, iba a ser en el periodo anterior, que es acá en el cruce, pero el RSI, el MACD todavía no da una señal de venta, ¿sí? Entonces, acá podría aguantarse, por ejemplo, y ver qué pasa con el RSI una vez que avanzaban los días. Pero como siempre, como dijimos, acá es un ejemplo típico de cómo usar el indicador técnico combinando con otros indicadores técnicos, ¿sí? Y como dije yo, generalmente este indicador, el MACD, lo uso en time frames de un día a una semana. En general uso el de una semana para entender la tendencia del mercado y si estamos en tendencia alcista o bajista en general. Y no se usan mercados laterales, ¿sí? Básicamente ese es el uso que yo le doy al RSI. Y cuando combino con otros como el RSI y otros indicadores para dar señales de compra o de venta. Pero hay que entender que el indicador MACD a veces da señales de compra o de venta falso, ¿sí? Acá vamos a ver entonces que nos dio un buen trade de 58%, pero nos dio una venta adelantada. Si aguantábamos un poco más, podíamos volver a entrar. Por un lado, es verdad que más adelante da otra señal de compra, que es acá, vamos a marcarlo. Esta es una señal de compra de vuelta, vamos a marcarlo con la línea vertical, que es acá. Entonces, todo este periodo de acá no nos dio una señal clara y perdimos un trade de, vamos a ver cuánto era, porque por haber salido en este punto, vamos a suponer que salimos en el punto medio, ahí está, es un 21% de pérdida por haber salido antes, pero nos da de vuelta una señal de entrada y acá nos da una señal de salida, ¿sí? En esta señal de salida y tenemos un trade de vuelta que nos dio ya vamos a ver cuánto es, ahí lo tenemos, quiero mover esto para que se vea, de 23%. O sea que sí da buenas señales de compra y buenas señales de entrada, pero normalmente a veces da señales falsas para entrar o salir de un trade, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. También es un indicador que suele tener un poco de lag y un poco de retraso con respecto a las órdenes de mercado. Por lo tanto hay que tener en cuenta también eso, ¿sí? Pero básicamente, como dijimos, da buenas señales, pero también da señales falsas que nos pueden sacar antes de tiempo de un trade, por ejemplo, pero uno se puede ir contento con una buena compra, con un buen porcentaje de ganancia, ¿sí? Con un trade que es interesante de todas formas. Ahora busquemos otro caso particular, a ver si podemos encontrarlo acá en el gráfico, que nos dé una señal de compra falsa, por ejemplo. Veamos si encontramos alguno. En general, la idea para que tengan una mejor perspectiva es que no comprar en un cruce pequeño, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un típico cruce que nos diría, bueno, cruzó acá, es una venta, pero no, ¿por qué no? Porque estamos hablando de que cruzó, pero está muy pegada a la línea. Hay como mucha lateralización en este periodo. Entonces todo este periodo acá lo vemos lateralizando. Esto no voy a vender yo acá. Yo voy a vender si realmente las dos curvas se alejan, ¿sí? Es decir que acá tenemos un caso que sí, por ejemplo. Acá vemos que las dos curvas se van alejando realmente y miren cómo cayó el precio. Vemos que las dos curvas se abren mucho. Si cruzan pero se mantienen muy parejitas, no me daría una señal clara de venta o de compra en ninguno de los casos, ¿sí? Acá, por ejemplo, da una muy buena señal de entrada, por ejemplo, esta de acá, que empezó a separarse. Miren cómo cruzó anteriormente, da una señal de venta, pero como dijimos, si las curvas no se separan demasiado, que acá vemos que cruza para abajo, pero están muy pegaditas, no vendemos porque no es una señal clara. Ahora, acá cruza de vuelta y se abre. Hay mucha apertura entre las dos curvas, ¿sí? la del MACD y la de señal. Y ahí sí sería un buen punto de entrada. Si lo marcamos en donde sucede esto, que es acá justo, estamos hablando de que miren el buen trade que podíamos haber hecho. Todavía no da señal de salida. Y es un 15% en 11 días. Entonces vemos que el MACD tiene sus particularidades, pero usándolo bien puede ser muy muy bueno, muy positivo. Y puede
mejorar mucho los trades y la posibilidad de acertar en un trade, ¿sí? Por eso quería hacer este video que también votaron en el canal para que expliquemos cómo funciona el MACD. Otras cosas que también se suelen usar a veces en el MACD es la divergencia. No suele ser extremadamente clara, pero se suele usar. ¿Y qué es la divergencia? Básicamente cuando el indicador da una señal distinta a la, a lo que está haciendo el precio, ¿sí? Pero no suele ser el uso más común. Pero acá tenemos un típico caso. Miren esto. Voy a borrar las líneas verticales para que lo puedan ver con más claridad. Vemos que el precio acá, por ejemplo, en estas dos líneas verdes, hace un nuevo máximo, pero el MACD, acá lo voy a marcar con la línea vertical para que lo vean, en este día hace un máximo acá, y en el siguiente máximo está mucho más abajo, y además, no solo que está mucho más abajo, sino que además la línea de MACD está debajo de la línea de señal. Eso es una divergencia que nos dice, bueno, acá yo vendo seguro, porque ya estamos hablando de que el precio va a caer, ¿sí? También nos da una señal clara de que, bueno, acá cuando esto dio venta, uno dice, pero para, sigue subiendo el precio, porque acá nos dio venta en este punto de acá, que el precio bajó, pero después siguió subiendo. Acá te da dudas de si volver a entrar, pero no, como hay una divergencia, yo no entraría y fue lo que pasó, ¿no? Que el precio cayó bastante. Entonces, esos son los usos que se le dan al MACD. Espero que les haya gustado el video. Vamos a seguir subiendo videos de serie educativa hablando de indicadores, cómo usar indicadores y sus particularidades, y algunos usos que no se le dan normalmente o que no se explican normalmente, como es este caso del MACD, que la divergencia no se suele explicar, y el hecho de cuáles son las señales débiles y fuertes de compra o ventas según el MACD, ¿sí? Y la combinación también de indicadores con otros, por ejemplo el MACD con el RSI suele ser una buena combinación. Espero que os haya gustado, no te olvides de suscribirte y darle click a la campanita, que seguimos subiendo este tipo de videos y además análisis de criptomonedas y de acciones y oportunidades de mercado para hacer trade, ¿sí? También voy a dejar en el link de la descripción en la descripción del video el link de Discord para que se unan, ahí estamos todos los miembros intercambiando, hablando de criptomonedas, de oportunidades de mercados y demás. Espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo.